todas, les damos la bienvenida a este diálogo que el día de hoy hemos denominado Mujeres Indígenas y Territorios, Experiencias en América Latina. El día de hoy estaremos conversando con mujeres indígenas de Colombia, México y Guatemala sobre sus experiencias de liderazgo social, sus experiencias como indígenas, como mujeres, en algunos casos también como migrantes, y tendremos este espacio para intercambiar experiencias. Este diálogo está organizado por la Fundación Ideas para la Paz y el Global Fund for Children. Estamos transmitiendo el día de hoy desde el Facebook Live de la Fundación Ideas para la Paz y del Global Fund for Children. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, preguntas, apreciaciones en los comentarios de este Facebook Live, pero también pueden seguirlo a través de redes sociales con el numeral Mujeres y Territorios. ¿Por qué estamos aquí y qué nos reúne y qué preocupaciones hacen posible este diálogo de esta tarde? En América Latina sabemos que han sido reconocidas las profundas desigualdades en el acceso y reconocimiento de derechos a las mujeres, pero en particular a las mujeres rurales y a las mujeres indígenas. Esta situación durante la pandemia del COVID-19 se ha puesto más de presente, pero también se han agudizado algunas distancias, brechas y desigualdades que ponen unos retos particulares en el mediano y largo plazo. En contextos de violencia y de pobreza extrema, esto es una preocupación tangible en este momento. Sabemos que la construcción de paz en estos países también se ve afectada por esas desigualdades e inequidades. ONU Mujeres, por ejemplo, ha señalado que las mujeres rurales en América Latina continúan con una recarga en las labores de cuidado en sus territorios y comunidades, pero además con unas brechas importantes de acceso al trabajo, de informalidad laboral y de derechos económicos en general. De allí que las apuestas por la equidad de género tengan un sustento también en la construcción de paz, pero sobre todo en las interseccionalidades que hay entre las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y todos los encuentros de estas diferentes identidades. Por esto, y pensando en estas preocupaciones que nos van a venir en los próximos años, pero que ya existían en nuestra región, la FIB y el Fondo Global para la Niñez nos hemos unido para generar este espacio de esta tarde. A propósito justamente de mañana 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, pero también de los 20 años de la Resolución 1325 de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Queremos abrir este espacio de reflexión que, como ya lo anunciaba, tendrá a mujeres líderes de Colombia, México y Guatemala. ¿Qué buscamos? Primero, visibilizar las experiencias de estas mujeres líderes en estos países. Segundo, que nos compartan algunas lecciones aprendidas sobre esa labor que ejercen en sus territorios en defensa de sus costumbres, pero también de la territorialidad y el medio ambiente, por ejemplo. Y tercero, reflexionar sobre estos contextos de liderazgo en medio de una pandemia como la que hemos tenido durante este 2020. ¿Quiénes nos acompañan entonces en esta tarde? Le damos la bienvenida a Patricia Pérez, de la Coalición Indígena Migrante de Chiapas, de México. Patricia nació en Chiapas y actualmente es promotora y facilitadora de grupos de trabajo en comunidades indígenas de los Altos de Chiapas. Ella participa de la Coalición Indígena de Migrantes y ha acompañado a niñas y mujeres indígenas en proyectos productivos, pero también en procesos de formación de justicia de género y derechos humanos. Silvia Verónica Raquel también nos acompaña. Ella es de la Asociación Pop Notch de Guatemala. Ella es una joven cachiquel y coordina el eje de migración de la Asociación Pop Notch. Es defensora en contra de la violencia de género en su país y tiene una experiencia de trabajo también con niñez migrante. Y de Colombia nos acompaña Angélica Ortiz. Angélica es de la organización Fuerza Mujeres Guayú de Colombia. Pertenece al clan Ipuana de la etnia Guayú y es coordinadora y líder de su territorio, reconocida por su defensa de la vida, el agua y el territorio. Antes de empezar a conversar con nuestras invitadas, queremos también darle la bienvenida a David Yepes, de la Fundación Ideas para la Paz, y a Rodrigo Barraza, del Global Fund for Children.
Ellos dos presentarán brevemente el trabajo que han venido realizando en sus organizaciones y también las preocupaciones y temas que nos convocan a conversar hoy. Adelante, David. Hola Irina, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. En nombre de la Fundación Ideas para la Paz, quiero darles la bienvenida y un agradecimiento muy especial por aceptar esta invitación que extendemos desde la FIP y el Global Fund for Children. Brevemente les voy a contar qué es la FIP. La Fundación Ideas para la Paz es un centro de pensamiento independiente de Colombia. Nosotros por más de 20 años pues hemos venido trabajando en la generación de conocimiento, en proponer iniciativas y sobre todo en acompañar procesos sociales que en definitiva lo que buscan es contribuir a la construcción de la paz en Colombia. Nosotros en la Fundación entendemos que esa construcción de paz pasa necesariamente por reconocer las distintas visiones de los pueblos y su relación con el territorio que habitan, pero también por superar las profundas brechas que existen con la mujer rural y las mujeres indígenas, no solo en Colombia, sino en América Latina, donde, como pues ya Irina lo decía, son conocidos e históricos los desafíos al respecto. Y por eso este espacio es tan importante, porque se encuentran las voces de mujeres de 3 países con grandes similitudes sociales. Estamos seguros y muy convencidos de que este diálogo pues, nos va a dejar grandes reflexiones y sobre todo la posibilidad de seguir teniendo conversaciones donde cada día tengamos más voces. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Sobre todo un agradecimiento muy especial a Angélica, a Patricia y a Silvia por compartirnos sus reflexiones. Y le doy la palabra entonces a Rodrigo Barraza, del Fondo Global para la Niñez. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Hago extensivo el agradecimiento a la Fundación Ideas para la Paz, Asociación POPNOSH, a la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, también a la Asociación Guayú en Colombia, y también extiendo la bienvenida. Creo que es un espacio en el cual los hombres, más que hablar, estamos para aprender, estamos para escuchar, así que no quisiera extenderme demasiado, solamente quiero compartirles muy brevemente lo que hace el Fondo Global para la Niñez, Global Fund for Children, cuál es nuestra misión. Contarles que, bueno, nosotros llevamos más de 25 años trabajando, fortaleciendo liderazgos juveniles comunitarios y fortaleciendo especialmente el protagonismo de niñas y mujeres indígenas en la identificación y puesta en marcha de estrategias e iniciativas de fortalecimiento de capacidades y de dignificación de los territorios. Nosotros estamos basados principalmente en Washington, D.C., pero con un alcance global. Y nuestra misión, nuestro principal valor es esto, encontrar organizaciones de base, movimientos creativos, movimientos energéticos, movimientos en donde las mujeres pueden tener un protagonismo y pueden liderar procesos y acompañarles justamente en todo este trabajo, ¿no? Nos gusta propiciar, y este es un poco el espíritu de esta charla el día de hoy, pues espacios de aprendizaje, de intercambio de saberes y de colaboración. Creemos, y este es el gran fruto de uno de estos ejemplos, que la conformación de alianzas es fundamental para enriquecer los territorios y para promover la justicia de género, ¿no? Estas mujeres que nos acompañan hoy tienen mucho para enseñarnos en ese sentido. Así que nuevamente muchas gracias por estar acá y muchas gracias a todas las participantes de este encuentro. Muchas gracias, David y Rodrigo. No está de más también mencionar que las comunidades a las cuales pertenecen las mujeres y lideresas que hoy nos acompañan han sido esta semana justamente fuertemente afectadas por la ola invernal que no solo estamos viviendo en Colombia, sino también en México y en Guatemala. Por lo cual también agradecemos ese interés que han tenido por sostener este espacio y seguramente también nos podrán compartir algunas de sus percepciones sobre estas situaciones recientes. No siendo más entonces, quisiera recordarles que pueden dejarnos sus comentarios y seguirnos con el numeral Mujeres y Territorios para hacer más interactivo este espacio y recibir y darles a nuestras panelistas también sus preguntas y sus inquietudes. Doy paso entonces a mi compañera Laura Restrepo, también investigadora de la Fundación Ideas para la Paz y quien estará moderando este panel con estas invitadas esta tarde. Adelante, Laura. Muchas gracias, Irina, y bienvenidas de nuevo Silvia, Patricia y Angélica.
Damos inicio a este conversatorio. Vamos a estar hablando alrededor de 3 preguntas y finalmente retomaremos algunas preguntas del público para conversar. Les agradezco a nuestras panelistas que no se excedan más de 5 minutos por intervención para que pues, la conversación pueda tocar varios temas que nos convocan el día de hoy. Con la primera pregunta, entonces, queremos saber qué significa para las mujeres indígenas el territorio. Me gustaría empezar por Silvia, quien nos habla desde uno de los pueblos mayas indígenas de las tierras altas del occidente de Guatemala. Silvia, ¿qué significa el territorio para ti como joven indígena maya cachiquel? Cuéntanos. Buenas tardes a todos, todas y todes. Agradecemos al creador y formador por darnos esta oportunidad de reunirnos hoy y reflexionar en torno a la lucha y la resistencia de los pueblos sobre nuestros territorios. Y agradecer también por las organizaciones que han organizado esta actividad, por poder dar el espacio para escuchar nuestras voces. Creo que antes de hablar iniciando de qué es territorio, creo que es necesario reconocer e iniciar hablando de nuestros cuerpos como primer territorio a defender, ¿no? Estos cuerpos que han sido violentados desde la invasión, desde las guerras, que han sido pues nuestros cuerpos tomados, violentados, y no cualquier cuerpo, como lo hemos dicho siempre, sino siempre ha sido el cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Entonces, creo que iniciando con esto podemos entonces hablar qué es el territorio para nosotras, las mujeres, y para las comunidades indígenas, y que no solo es un pedazo de tierra, sino más bien es un espacio en donde los pueblos nos realizamos y nos desarrollamos, ¿no? Que incluyen todos los bienes naturales de la madre tierra, el agua, el aire, los bosques, y todas estas energías que también se encuentran en el medio natural. Entonces, para nosotros y nosotras, los pueblos indígenas, el territorio es lo'olej, una palabra en idioma maya que se traduce como sagrado, y lo vemos como sagrado porque genera vida, genera bienestar, provee alimento, techo, abrigo, y de tal forma conservamos nuestro territorio para asegurar no solo nuestra existencia, sino también la existencia de las futuras generaciones. Además, el territorio para nosotros tiene un significado histórico, un significado cultural que brinda identidad y arraigo. Entonces, con esto siempre expresamos como la práctica de enterrar el ombligo, y esto lo menciono como práctica porque en realidad en los pueblos de Guatemala es una práctica como tal, porque después del tiempo que pasamos durante el embarazo en el vientre de nuestra madre, cuando nacemos, literalmente enterramos nuestro ombligo en la tierra. Entonces, nuestros padres, nuestros abuelos, lo que hacen es llevar nuestro ombligo a enterrarlo en los bosques, en los cerros, para luego tener esa conexión con la tierra. Entonces, dejamos esa conexión con nuestra madre biológica para conectarnos con nuestra madre tierra. Entonces, por eso para nosotros es muy importante y es sagrado el territorio, porque es vida. Entonces, como es vida, la vida se cuida y la vida se defiende. Y por eso decimos que un pueblo sin territorio difícilmente puede vivir y reproducirse. Por lo tanto, también el territorio y todo lo que está dentro de la madre tierra son nuestros bienes, y que no son recursos a explotar hasta sacarle lo último, sino más bien es un espacio para existir en ella y con ella, y que también la madre tierra para nosotros es sagrada. Entonces, porque es un ser vivo como nosotras, como nosotros, que tiene su energía, que siente, que piensa, que palpita, y que por lo tanto es merecedora de respeto, de cuidado y protección. Para mí ese es el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por compartir todas estas enseñanzas y también por recordarnos que el territorio debe entenderse como un espacio de vida y de bienestar. Pasamos a Patricia. Patricia, sabemos que Chiapas es uno de los estados con mayor población indígena en México y que además has tenido la posibilidad de acompañar a mujeres rurales que han migrado desde distintas comunidades.
desde tu vivencia nos gustaría que nos contaras qué significa el territorio para ustedes como mujeres indígenas en Chiapas. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada agradezco este espacio, también por la invitación de todos los organizadores. Pues me da gusto compartir mi experiencia sobre el territorio. Pues más bien estoy de acuerdo con Silvia. Lo que dijo Silvia, pues también ese es el territorio para mí. Antes de empezar, pues no olvidar de nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo también es de nosotros y entonces ese es nuestro territorio. Y ya hablando de nuestro cuerpo, pues también lo que está alrededor de nosotros. Como dijo Silvia, no solo es un espacio pequeño, no solo es un espacio que es tuyo, sino que un territorio, pues también hay muchas cosas como la naturaleza y como dijo Silvia, la madre tierra y que está relacionado con nuestra vida. Por eso antes yo no entendía por qué mi cuerpo es el primer territorio, pero reflexionándolo bien, sí, claro, es mi primer territorio. Hablando de cómo están las comunidades, cómo están los municipios, cómo son las mujeres que migran, eso también te da a entender por qué tu cuerpo es muy importante, por qué tu primer territorio es tu cuerpo. Porque hay veces ni siquiera sabemos que nuestro cuerpo vale, ni siquiera sabemos que nuestro cuerpo también es de nosotros y podemos decidir lo que queremos. Pero hay veces que no es así. Hablando de las comunidades, pues hay veces que alguien o otra persona que quiere usar nuestro territorio, por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestros lugares, nuestras culturas, todo lo que hay en la comunidad. Entonces, lo que digo y lo que, pues como dije, ya estoy de acuerdo mucho con Silvia porque un territorio es para cuidar y también aprovechar de lo que nos dé, por ejemplo, como la naturaleza, como la tierra y nosotras también en las comunidades lo llamamos madre tierra porque, como dijo Silvia, también siente, tiene muchas cosas que hasta nos da de ver, de conocer cuando vamos caminando por ello, cuando vamos observando lo que pasa en la tierra. Y entonces lo que es el territorio es una cosa que nos da vida. Es muy grande, es sagrado, que relaciona con nuestro cuerpo. Y como dijo Silvia, ellos también dicen que el ombligo, pero nosotros la placenta. Cuando nace un bebé, van a ¿cómo decir? Hacer un hoyo y ahí lo ponen la placenta y eso dicen que es la relación del cuerpo con la madre tierra y que también eso nos da a entender que cuando tenemos ahí la placenta tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar lo que nos da de comer y también hay que darle de comer, como por ejemplo cuando trabajamos no hay que usar cosas que no quiere la madre tierra o que afectan a la madre tierra. Entonces nos da vida a la tierra, nos alimenta y que también hay que darle alimento a la tierra. Pues ese es el territorio para mí. Gracias. Muchas gracias a Silvia, a Patricia, por transportarnos a sus territorios desde las voces de las mujeres. Resalto que habitar el territorio también sería habitar los cuerpos, las culturas y de cuidar de todo lo que nos provee ese territorio. Así que ahora nos trasladamos a La Guajira, ubicada al noreste de Colombia, sobre la región Caribe. Es territorio ancestral del pueblo Wayuu, al cual pertenece Angélica. Nos gustaría, Angélica, que nos compartas qué significa el territorio para las mujeres Wayuu. Hola,
Buenas tardes, un saludo a todos y a todas. Mi nombre es Angélica Ortiz, hago parte del movimiento Fuerza de Mujeres Guayú. Estamos ubicadas al norte de Colombia, en límite con frontera con el Mar Caribe y Venezuela. Para nosotras como mujeres guayú, el territorio es muy importante. Se suma todo lo que decían las compañeras anteriormente. El territorio para nosotras es el primer transmisor de vida, teniendo en cuenta que el pueblo guayú es un pueblo matrilineal. Se va heredando de generación en generación por línea materna. Cabe resaltar que no es matriarcado, siempre ha existido la confusión. En el territorio podemos desarrollar nuestra cultura, la pervivencia. En el territorio podemos también cultivar los frutos para nuestro propio alimento. También el territorio está la concepción de que primero el territorio es nuestro cuerpo, es cierto, y miramos entonces cómo el territorio es la base fundamental para los clanes indígenas, teniendo en cuenta que se dice que si un territorio no tiene, un pueblo indígena no tiene territorio, está en vía de extinción, porque no tiene como fortalecer la cultura, no tiene cómo practicar los usos y costumbres, entre otros. A través de la importancia que tiene nuestro territorio, también tiene el arraigo, y lo vimos aquí en el territorio como la primera mujer fecunda que nos da vida y nos permanece como pueblo originario. En el territorio se transmiten los saberes desde las abuelas hacia su generación, teniendo en cuenta que las abuelas son la fuente principal transmisora de las costumbres y de la cultura de los pueblos indígenas. Para nosotras como pueblo guayú es muy fundamental el tema y el rol que desenvuelven las abuelas a la transmisión de la cultura dentro del territorio. Muchas gracias, Angélica, por exponernos en este espacio una parte de la cultura guayú, recordarnos también la importancia del territorio para los pueblos indígenas y que desde el territorio es donde se transmiten estos conocimientos transgeneracionales sobre la cultura, sobre las prácticas tradicionales. Así damos paso entonces a la siguiente pregunta. En la segunda pregunta queremos hablar sobre la forma en que se han visto afectados esos territorios, las comunidades, la niñez y las mujeres indígenas a causa de distintos conflictos. Patricia, Chiapas presenta altos índices de migración, tanto a nivel interno como hacia Estados Unidos, nos contabas. Sabemos que esas violaciones sistemáticas a los derechos humanos son situaciones frecuentes en este territorio. Quisiera que nos contara cómo se ha visto o cómo se han visto afectadas las mujeres en Chiapas y en su comunidad ante estas situaciones. Bueno, hablando de eso, el principio donde es lo que empieza todo, bueno, hablando de la migración, porque en eso estamos trabajando. ¿Cómo es que afecta eso? En el primero, que siempre analizamos en nuestro trabajo, en el origen. ¿Qué está pasando en el origen? Pues no hay trabajo, hay mucha violencia de género, enfrentamiento de partidos políticos, que se enfrentamiento armado, y también
Bueno, como hablamos de territorio, la tierra ya no da muy buena cosecha para trabajar porque el uso de agroquímico ya es demasiado. Entonces, eso desde el origen genera la migración. ¿Y qué pasa en eso? Las mujeres, las niñas, y bueno, casi, y no solo eso, sino que casi la mayoría de las personas sufren muchas cosas, más a las mujeres, hasta siempre decimos que sufrimos como el doble, el triple de la violencia, por lo que, uno, porque somos mujeres, y muchas de las veces he compartido y me han dicho a mí también que las mujeres no somos nada, que las mujeres no valemos, lo que tenemos que hacer es estar en la casa, y que también eso ya es normal para las mujeres. Siempre, muchas de las veces he dicho cuando le preguntamos algo a una mujer, ¿tú qué haces? Nada, yo no trabajo. Pero cuando vemos todo lo que ya hemos aprendido sobre cómo que una mujer no hace nada, está bien, está en la casa, solo que su trabajo no es valorado. Su trabajo no se reconoce, por lo que no es pagado. Eso es lo que una mujer está en la casa solo porque no es pagado, ya no se valora su trabajo. Entonces lo que tenemos, lo que siempre decimos es que una mujer no es que no vale, no es que no hace nada. Se levanta desde las 3, 4 de la mañana en las comunidades indígenas y descansan hasta las 10, 11 de la noche para darle de comer a su familia, para preparar todo en la casa. Y después se migran y llegando a otro lugar, lo mismo. No encuentran un trabajo que sea bien pagado. Hasta hacen como la diferencia de que no te vamos a pagar mucho porque eres mujer. Si fueras hombre, sí te pagamos más. Y también en eso de la migración, bueno, las mujeres que tienen hijos, pues dejan a sus hijos en la casa. Casi la mayoría no llevan a sus hijos, pero sí dejan a sus hijos y a sus hijas. ¿Y qué pasaría con los niños y con las niñas? Pasa que también cuando no estás con tu mamá, como ya platicamos de la placenta, de la tierra, de la madre naturaleza y también de nuestro cuerpo territorio, desde la niñez siempre digo que estamos vivos, pero desde que somos niños estamos muertos. Siempre diría eso porque también he vivido con mi propia vida de lo que se siente cuando uno no está con su familia. Y eso pasa, pero también a los 12, a los 14 años ya las niñas empiezan a migrar, porque por falta de muchas cosas, como ya mencioné. Por falta de estudio, por falta de salud, por unos sueños que queremos. Entonces, eso es lo que también daña a las niñas, daña a las mujeres, nos afecta, y que, como siempre hablamos, sabemos que en eso también no solo a nosotros, sino que también algunos de los hombres, o también muchos de los hombres le pasan por ser indígenas, pero también que nos acompañemos y que nos acompañen también en nuestra lucha. Qué bueno que tienen privilegio de otra cosa, pero que también que nos respeten también como mujeres. Y eso es lo que comparto, y que pues la diferencia de género, y que no solo en eso, sino que, como siempre decimos, es que es una trenza de opresión, es una trenza que tenemos que enfrentar, como todas esas cosas que sucede viene de capitalismo, de colonialismo, de patriarcado, y que eso es lo que tenemos que luchar contra eso. Pues eso es lo que comparto de lo que afecta a las mujeres. Yo por mi parte a veces me siento
dolida, a veces recuerdo muchas cosas porque sé que se le está sucediendo mucho a muchas niñas y como por ejemplo del COVID, se enfermaron muchas niñas, se enfermaron sus mamás, sus papás. ¿Y qué pasa con eso? Nadie llegó a ver, simplemente las organizaciones civiles que llegaron a preguntar, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Y los del gobierno nada. Y como digo, ya está en semáforo verde, ya está en semáforo amarillo, mientras que en las comunidades se están muriendo. ¿Dónde está dónde sacaron ese semáforo verde? ¿Dónde sacaron ese semáforo ya que podemos salir? Si en las comunidades no, siguen estando ahí enfermos. Y también por las afectaciones de lluvias. Hay veces que solo entre nosotras nos damos ánimo, apapacho y nos preguntamos ¿cómo estamos? Pues hay deslave, hay derrumbes. Nosotros trabajamos del café y nuestra cosecha se echó todo a perder. Y el gobierno, pues, no sé, está abandonado las comunidades indígenas. Pues eso es lo que está pasando, no es una fluctuación muy grande, muy fuerte, que pues espero que también muchas de las personas entienden cómo se siente cuando uno está abandonado. Hablamos de territorio, tenemos que cuidar la tierra, pero también tenemos que cuidarnos a nosotras y que también necesitamos de otras ayudas para salir adelante. Y eso es lo que comparto. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Resalto de tu intervención dos invitaciones. Primero, a entender el impacto diferencial en las mujeres, especialmente las mujeres migrantes que se ven despojadas de ese aprendizaje y disfruto pleno de sus usos y tradiciones. También que nos pones de presente los grandes desafíos de las mujeres en el reconocimiento del trabajo de las mujeres. Por eso hoy hablamos de la economía del cuidado, que tiene que ver con el reconocimiento de ese trabajo, que implican actividades también en el cuidado de los hogares, y también pone presente grandes brechas a las que se enfrentan las mujeres día a día en el mundo laboral. Muchas gracias. Angélica, la organización Fuerza de Mujeres Wayuu, a la cual perteneces, busca visibilizar y denunciar violaciones del derecho a territorio y los derechos humanos. Quisiera que nos compartieras cuáles son esas violaciones y cómo han afectado de forma especial a las mujeres y al territorio en La Guajira. Bueno, escuchando a la compañera, pues siempre decimos que van cambiando los territorios, pero las afectaciones son parecidas. Decimos que, bueno, el sistema patriarcal ha instaurado el capitalismo tiene consigo pues, muchos intereses sobre nuestro territorio. Hay múltiples conflictos, y estos conflictos van desde el conflicto armado interno de Colombia, que tiene más de 50 años, pero también hay un conflicto ambiental en nuestro territorio. Hay un tema sobre la migración, ahora con toda la afectación de Venezuela, de la economía en Venezuela, un problema con multinacionales que viene causando y ocasionando graves daños dentro de nuestro territorio. Como organización Fuerzas de Mujeres Wayuu, llevamos más de 13 años en defensa territorial. Hemos venido visibilizando lo que está sucediendo en el territorio. Más de 25 comunidades han sido desplazadas para darle paso a los socavones de carbón. Asimismo, han desaparecido más de 13 afluentes hídricos en La Guajira. Este es un gran problema porque La Guajira es un territorio semidesértico y con estos daños que se han venido sufriendo, pues el conflicto agudiza. Hoy también estamos sufriendo otro conflicto y es el conflicto que tiene el cambio climático por el daño que el hombre ha venido ocasionando por los gases de efecto invernadero a nuestra tierra, a esta casa común. Lamentablemente, pues, como lo decías al principio,
también hemos tenido fenómenos climáticos y por esto Uribia, la Alta Guajira, se encuentra en este momento en inundaciones que son poco frecuentes por acá. Lamentablemente, el paso de estos ciclones ha dejado unos daños, ha dejado más de 5.000 damnificados en el territorio, pero también este conflicto ambiental tiene múltiples violencias dentro del territorio, así también se vive también la violencia contra las mujeres en La Guajira, y más si son mujeres guayú. Decimos que las mujeres sufrimos alrededor de 5 discriminaciones o tipos de violencia en discriminación. Nos discriminan por ser mujer, por ser pobres, por ser indígenas, por ser desplazadas, pero también por ser víctima del conflicto armado. Lamentablemente, pues, crecimiento poblacional también ha traído consigo daños. La mayor parte de la zona ha sido guardada. No hay para dónde crecer. Recuerdo que se encuentra. También tenemos la militarización del territorio. Se militariza para cuidar los bienes de la empresa multinacional Cerrejón, desde la extracción del carbón hasta el cargue del carbón en Puerto Bolívar. En esto ocupan más de 16.000 hectáreas esta empresa, y son conflictos que han venido creciendo a raíz de todo el abandono estatal que se tiene con La Guajira. Lamentablemente, pues, La Guajira se encuentra en un recuadro, y ese recuadro es titulación o solicitudes de proyectos o de megaproyectos, ya sea de minería o de energía eólica, pero también hay solicitudes de concesión para petróleo y gas. Entonces vemos cómo La Guajira también se encuentra en un conflicto. Se tiene una mina de sal en el municipio de Manaure que ha sido despojada a los indígenas guayú, que tradicionalmente habían venido por la Dorachá. Pero no nos podemos quedar en el lamento. Esto ha fortalecido también a las comunidades. Lamentablemente nos tocó aprender a las malas, y hoy en día no estamos en los años 80, que nos vendieron en la palabra desarrollo y creímos que era un desarrollo hacia la comunidad. Y lo único que hemos visto es el desarrollo, el crecimiento económico de ganancia de la empresa. Mientras las comunidades vamos perdiendo, la empresa va ganando. Gracias. Muchas gracias, Angélica. A ti valoramos mucho el esfuerzo que haces por acompañarnos el día de hoy. Estos días podemos ver cómo confluyen situaciones como el conflicto, los efectos de la pandemia y ahora los efectos también del cambio climático, que además coincide en los 3 países de los que estamos hablando el día de hoy. Resalto esta posición que nos dices, cada vez se unen más factores de esta discriminación a la mujer indígena y que pasa por el despojo del territorio. Muchas gracias por compartirnos, y de nuevo a las 3 participantes por estar aquí el día de hoy desde sus comunidades. Esta pregunta, pues me gustaría también que Silvia nos compartiera como lideresa. Ya nos ha compartido un poco y nos ha invitado a reflexionar sobre las causas estructurales que ha impulsado la violencia y discriminación de las mujeres indígenas, también como nos contaba Angélica. Silvia, ¿nos podrías contar cómo se han visto afectados el territorio y el cuerpo territorio que nos contabas de las mujeres indígenas por estas violencias? Sí, gracias. Sin antes agregar algo a lo que ya mencionaron las compañeras, que también la migración tiene un impacto mayor en la vida de las mujeres. Creo que esto es realmente verdadero, pero mucho más para la vida de las mujeres indígenas, porque el irnos, el migrar, el desplazarnos, no solo implica irse, sino implica despojarse de de la identidad. Entonces, de no hablar tu idioma, de dejar de usar tu indumentaria. Entonces, pero también
te aleja, digamos, de la conexión con el territorio, de la relación con la madre tierra, de esa conexión y las relaciones familiares locales. Entonces creo que quería agregar eso. Y con relación a específicamente los territorios, pero también los cuerpos de las mujeres, es necesario también mencionar que cada pueblo tiene una historia, cada cultura, digamos, tiene su propia historia, su propio idioma, que, digamos, tienen una concepción diferente, digamos, de la vida, la espiritualidad, también las prácticas de vida. Sin embargo, desde la cosmovisión vemos también el significado muy poderoso, pero también sagrado del territorio. Y creo que para hablar de estas situaciones que han agudizado o puesto en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres, es necesario hablar desde la invasión española. Creo que desde ese momento, ¿verdad?, hemos vivido distintos procesos de exterminio, de despojo, y resultado de eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Un Estado centralizado, que es un Estado también violento, un Estado racista, un Estado patriarcal, un Estado clasista, y creo que es el primer actor que violenta el cuerpo de las mujeres, pero también a nuestros territorios. Eso quería también aclarar. Y algo que ya mencionaban, el patriarcado, ¿verdad? Como el sistema de todas las opresiones, de explotaciones, de todas esas violaciones y discriminaciones que ha vivido los territorios y sobre todo la humanidad y sobre todo la madre tierra, ¿verdad? Y que estas violencias han sido construidos no solo sobre los cuerpos de las mujeres, sino que también sobre los territorios de las comunidades indígenas. Es decir, que la dominación que está sobre el cuerpo de las mujeres es la misma que domina y explota la madre tierra. Entonces, hay una relación también de desigualdad, ¿verdad? Entonces, creo que desde esta perspectiva, tanto la tierra como nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres, son concebidos como territorios sacrificables, territorios a conquistar, territorios a invadir, territorios a explotar, a violentar, a poseer, a imponer. Entonces, creo que hay una larga lista de todas esas violencias que vivimos las mujeres, pero también a la par las mismas violencias que sufren nuestros territorios. Y estos sistemas de dominación, digamos, en su ideal, la idea de la ambición de tener el control de nuestros territorios, han ido muy lejos. Y pues no les importa matar la vida para acaparar los recursos. Creo que también lo que menciono, y creo que es importante reconocer esto, que nuestros cuerpos han estado junto a la madre tierra en constante amenaza, pero también en constante resistencia. Entonces, eso es algo también que hay que rescatar, ¿verdad? Y que en la actualidad siguen siendo territorios en disputa, pero que también seguimos en resistencia. Los grandes empresarios, las grandes empresas extractivas, pero también los gobiernos corruptos, continúan invadiendo y vendiendo nuestros territorios. Entonces creo que también esto es como la raíz de todas estas olas de violencias y de situaciones que colocan a las mujeres en situaciones adversas. Y esa es nuestra lucha, la lucha por la emancipación de nuestros territorios frente a esos sistemas de dominación y opresión, como ya lo mencionaron mis compañeras. Esa es la lucha que tenemos las mujeres y esa es la lucha que llevamos las comunidades indígenas para defender nuestros territorios. Porque el despojo ha sido mucho, el saqueo ha sido de manera inhumana y arbitraria también. A lo largo de la historia lo vemos, y no solo es en el pasado, sino que ahora mismo hay comunidades que están viviendo fuera de sus territorios porque han sido desalojadas. Entonces creo que ha pasado el tiempo, pero la historia se repite, como que si hemos quedado como estancadas en la historia y seguimos viviendo bajo los mismos sistemas de opresión y seguimos siendo invadidas en la actualidad. Y creo que en torno a estas grandes empresas extractivas, los monocultivos, las minerías y estos gobiernos corruptos son los causantes de que las familias y las comunidades pierdan sus casas, ¿verdad? La destrucción de sus casas, la quema de sus viviendas, la quema de las cosechas y de sus bienes. Entonces, esto a manos de las fuerzas de seguridad. Entonces, creo que también hay una cuestión de desigualdad,
pero también el poder que ejercen sobre nuestros territorios y también sobre nuestros cuerpos, que los violentan y los desalojan y los despojan de sus territorios de manera violenta. Entonces creo que también esto violenta no solo los cuerpos, sino también violenta el derecho a la propiedad que tienen las comunidades indígenas sobre y en relación a su territorio, ¿verdad? Que creo que sí nos pertenece el territorio. Y es así, digamos, también como los bienes naturales perdemos esa relación cuando nos alejan de nuestros territorios, perdemos esa conexión y sobre todo el goce de esa tierra, ¿verdad? Como nuestro derecho a la propiedad fundamental para garantizar nuestro desarrollo, pero un desarrollo desde el buen vivir y no desarrollo como desde la concepción del capitalismo, pero también el territorio es importante para la supervivencia. Y algo para agregar a lo que ya mencionaron mis compañeras, creo que estamos viviendo en una época en donde vemos huracanes, vemos pandemias, ¿verdad? Y ahora mismo gente sin casa, gente que está inundada porque los monocultivos, las grandes empresas extractivas y los mismos gobiernos pues han vendido los territorios y han acabado la tala de árboles, digamos, una violación hacia la naturaleza de manera significativa. Y esto pues ha acabado con los bienes naturales. Y esto hace que ahora, con esto de la pandemia, con estas inundaciones, el suelo no pueda retener tanta agua. Entonces, estos fenómenos no son naturales, ¿verdad? Son fenómenos provocados por los mismos que nos han invadido y los mismos que nos están saqueando. Entonces, digamos, por este pensamiento de depredador, porque ya es un pensamiento no solo de acaparar, sino que es de depredador este pensamiento, y este es el resultado, ¿verdad?, de esas acciones. Y en plena pandemia y en medio de huracanes, los ricos siguen saqueando al país, y es algo que es una constante, y frente a eso creo que también hay que luchar. Y algo que quiero finalizar para agregar en esta parte es decir que la pandemia hoy en día pues está afectando a nivel mundial y está afectando a los más desfavorecidos, a los sectores más pobres y específicamente a las comunidades indígenas. Pero creo que la peste más grande que está afectando y que está poniendo en riesgo la vida de las mujeres, de las niñas, de nuestros territorios y en general, ¿verdad? La vida de todo el pueblo de Guatemala son esos gobiernos corruptos. Y pues ante esos gobiernos corruptos hay que resistir. Y como de nuevo lo menciono y lo recalco, la pandemia y pues la peste más peligrosa que está atentando contra nuestra vida son los gobiernos corruptos que están gobernando nuestros países. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por esos poderosos mensajes. De hecho, dos personas del público nos cuentan sus apreciaciones de estas intervenciones. Gabriela García nos dice: qué poderoso mensaje, la importancia del autocuidado de las mujeres, y como casi siempre queda en el último lugar. Yelena Amigo nos dice: qué interesante es escucharlas, compañeras, felicidades por este trabajo y por la lucha constante. Silvia, de nuevo, muchas gracias por compartirnos. Nos queda una reflexión muy importante sobre las diversas afectaciones ambientales al territorio físico, a las comunidades que lo habitan, a los cuerpos, al derecho de propiedad también. Y nos queda entonces reconocer esas afectaciones, pero queremos también resaltar las estrategias de las mujeres indígenas para atender a esas demandas, a esas afectaciones. Por eso, en la siguiente pregunta, queremos saber un poco más qué podemos aprender y qué retos además quedan de esas experiencias de liderazgo y defensa del territorio por parte de las mujeres indígenas. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de estos tres países que hoy están aquí presentes? Y para esto, pues le doy la palabra a Angélica. La organización a la que pertenece, Fuerza de Mujeres Wayuu, obtuvo un Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en la categoría Experiencia Colectiva, y por eso me gustaría, Angélica, saber qué podemos aprender de esta organización, de tu experiencia como lideresa, y qué retos nos quedan en la defensa de este territorio. Hola.
Hola, te escuchamos. Hola, qué pena. No pude escuchar lo último, pero Te el repito la internet pregunta. está malo. Pero un poco... Hola. Sí, si quieres, te repito la pregunta, si está bien. ¿Nos escuchas bien? Hola, Angélica, ¿nos escuchas? Hola, un poco de lo que pude escuchar, pues puedo compartir que, pues como decía en mi intervención anterior, que no todo ha sido malo. Todas las amenazas que tenemos en el territorio y los daños, conflictos que tenemos, nos han enseñado a resistir, nos han enseñado a defender más nuestro territorio, ciertamente. Una de esas enseñanzas que nos ha dejado es que anteriormente los indígenas estaban por un lado, los afro por otro lado y los campesinos por otro. Hoy podemos trabajar, hemos venido trabajando de manera unánime y en el apoyo de los unos a los otros, de las unas a las otras, porque la misma afectación que tenemos nosotros la tienen ellos en sus territorios. La misma multinacional nos está afectando en los territorios, entonces hemos llevado muchas acciones legales, anteriormente no se veían, acciones legales acompañadas de organizaciones nacionales. Creo que también ha sido un punto muy favorable para nosotras en el territorio, acompañamientos como CINET, como CENSAT, como INDEPAZ, como el CAJAR, han sido organizaciones que han sido fundamentales en el territorio. Hoy podemos contar, gracias a estas alianzas, con estudios de calidad de agua, de calidad de aire, aunque la realidad es que es muy preocupante por los metales pesados que se encontraron en las distintas tomas. Hoy podemos contar con la academia, hoy podemos contar con organizaciones que anteriormente no las teníamos, que hoy están muy interesadas en lo que está ocurriendo con nuestros territorios, que han sido un apoyo fundamental en todo este proceso. También hemos venido realizando en el territorio encuentro de saberes. De hecho, también ese compartir de saberes vino una hermana maya de Guatemala a hacer el compartir de la experiencia de lo que fue la consulta autónoma. Gracias a esto realizamos 2 consultas autónomas en el sur de La Guajira, en el hoy resguardo de Tamaquito 2 y también el resguardo de Provincial. Entonces, todo este trabajo que hemos venido realizando en nuestro territorio, pese a todas las dificultades, pese a todos los daños que hay, seguimos resistiendo, y muchas personas preguntan que si vale la pena seguir trabajando en medio de amenazas. Colombia es el país más peligroso para ejercer la defensa de los derechos humanos, pero seguimos insistiendo en que vale la pena porque los cambios se tienen que dar. Muchas gracias. Angélica, muchas gracias a ti. Resalto lo que nos compartes. Primero, esa alianza entre comunidades, reconociendo también la diversidad, no importa su pertenencia étnica, su origen, el territorio que habitan, incluso llegamos a encontrarnos como en muchos intereses también y en muchas luchas que merecen la pena unir esfuerzos. También ese intercambio de saberes. Es muy valioso escuchar a los mayores, las mayoras de las comunidades indígenas y de otros pueblos étnicos también en sus conocimientos, y desde ahí también, desde esa experiencia, fortalecerse. También pues aplaudo el acompañamiento de organizaciones que le apuestan a la construcción pues, de paz en los territorios. Muchas gracias, Angélica, por seguir en esta labor. Silvia, desde la asociación PopNotch también has liderado procesos de migración, mujeres y juventud.
Cuéntanos qué podemos aprender en este liderazgo y qué crees que quedaría para fortalecer. Gracias. Creo que ya como para las reflexiones finales, es muy importante cuando hablamos y defendemos derechos en la migración hablar de territorios, porque como lo hemos discutido y reflexionado en este espacio, muchas veces se dice que las personas migran por mejorar sus condiciones de vida, por recursos económicos, pero detrás de todo eso hay una gran cantidad de causas que han forzado y no motivado a la migración, sino la han forzado. Y en este caso, en Estados Unidos se desconoce que en Guatemala a la población indígena se está despojando de su tierra, de sus territorios. Entonces, creo que es importante primero también reconocer por qué específicamente la población maya, digamos, si vemos como los datos de personas deportadas, que es con deportados con los que trabajamos, la mayoría vienen de comunidades indígenas, son hombres y mujeres mayas, y es algo, ¿verdad? Por lo que ya dijimos, de que no es casualidad que en las zonas más desfavorecidas sean las más afectadas ahora con el huracán, con la pandemia, porque el tema de la desigualdad ha sido marcada desde la historia y hasta la fecha continúa, el tema también de la corrupción, y son tantas, digamos, las situaciones de opresión que obligan a las personas a dejar su casa y huir. Y como lo mencionaba en la intervención, el primer violentador de derechos es el Estado, cuando no garantiza las condiciones necesarias, las condiciones dignas de una vida en su comunidad, ¿verdad? Entonces, por eso defendemos nosotras el derecho a migrar, porque tampoco desde la cosmovisión de los mayas hay una palabra que se pueda traducir como migración, sino si hace referencia al viajero, a la viajera o al caminante. Entonces, también creo que para hablar de migración es necesario abordarlo desde la cosmovisión de los pueblos, porque tampoco hay una concepción de fronteras, ¿verdad? Entonces, creo que también a través de eso se han tenido la división de los pueblos entre las fronteras, han habido también todos estos sistemas de opresión, el tema de quién está a cargo de la tierra, quién es el dueño del territorio, quién es el dueño de la frontera, y se ha visto y se ha deshumanizado la vida de las personas como tal, ya no se ven como personas humanas, sino como dinero, como productos que se puede intercambiar, ¿verdad? Entonces ya le dan precio, ya se vuelven estadísticas, y por eso es la importancia de hablar de territorio, porque la mayoría de las personas dejan su tierra, dejan su territorio, dejan a la familia, no solo por las cuestiones económicas, como muchas veces se nos hace ver, de que todos migran por mejorar sus condiciones de vida. Muchos y muchas de las personas migran, se desplazan para resguardar su vida, porque hay muchas y muchos defensoras y defensores de derechos humanos, defensores del agua, defensores de la tierra, que están presos por defender los territorios. Entonces, creo que también hay una persecución muy grande en contra de estas personas, defensoras y defensores, y que también hay muchas personas que están fuera del territorio guatemalteco, asilados en otros países, porque su vida corre peligro en el país. Entonces, de ahí la necesidad de hablar entonces y la relación de la migración con el territorio, porque también es una de las causas que ha forzado la migración, la pérdida del territorio en manos de los poderosos. Entonces, y como lo mencionaba, que el territorio es vida, es en donde la persona se desarrolla, en donde se escribe la historia de una persona, de un pueblo, en donde, ya lo decíamos, dejamos el ombligo, y donde significamos y renunciamos y abandonamos nuestras raíces también. Entonces creo que también es importante pensar en el territorio desde nosotros como seres humanos, como personas, cómo estamos siendo tratados desde nuestros territorios, pero también qué podemos hacer con esto. Tenemos grandes retos y grandes desafíos. Creo que algo importante es enseñarles a las niñas, a los niños desde pequeños, la importancia de reconocer y defender nuestros cuerpos, pero también defender nuestros territorios frente a todo este sistema de dominación. Y pues también aprender y traer como a la memoria la práctica de los pueblos. No hay un concepto de acumulación y de acaparamiento, sino más bien
tomamos de la madre naturaleza solo lo necesario, lo esencial para vivir una vida plena, sencilla y feliz. Entonces creo que también esto es necesario retomarlo, tomar de la madre naturaleza solo lo necesario, no es necesario acaparar los bienes, y esto es algo que, como decimos, el modelo capitalista no comprende y que jamás ha respetado, pero que es necesario mencionarlo, y que por esto y por todas estas situaciones que estamos viviendo ahora mismo en Guatemala, es necesario que los pueblos nos levantemos y sigamos en pie de lucha, pero también defendamos y digamos sí a la vida, porque no solo está en juego el territorio, porque está también en juego nuestra vida, y esa es nuestra lucha por la defensa de la vida y del territorio, que como mencionamos es nuestro cuerpo, el cuerpo de todas esas personas que están sufriendo una ola de opresión muy, muy grande, y recordar que cuando defendemos el territorio tenemos que tener en la mente que es una lucha inseparable de la defensa de nuestros cuerpos. Entonces creo que también es necesario liberar nuestros cuerpos y nuestros territorios de este sistema que explota. También tener claro que solo uniendo nuestras luchas, estas tienen posibilidad de resistir y de crear otras alternativas para transformar el sistema capitalista, el sistema patriarcal y el sistema colonial. Entonces creo que sí es necesario poder y seguir tejiendo estas alianzas, pero también sumándonos a esas luchas de todas estas compañeras de estos pueblos que a nivel de otros países están defendiendo su territorio, porque no solo es Guatemala, estamos defendiendo nuestro territorio a nivel mundial. Y algo para finalizar, creo que la mayoría de los conflictos sociales son prevenibles y se pueden solucionar, pero para ello es indispensable que los estados asuman su papel, asuman su responsabilidad, brindándole primero el tema de la certeza jurídica, también que sea un mediador efectivo e imparcial y que pueda proveer los servicios básicos como la salud, la educación y la seguridad, que brinde un bienestar a las comunidades y la no explotación, ni el robo, ni la venta de los bienes naturales que legítimamente le pertenecen a los pueblos. Entonces creo que eso es importante, que los estados respeten la autonomía de los pueblos. Y algo importante también, las consultas comunitarias. Eso es muy importante, y reconocer que dentro de todo esto, algo muy importante, que la madre naturaleza nos ayuda a sanar. Así muy brevemente, durante la pandemia se habló mucho de que al momento de que la gente no salía y se quedaba en cuarentena, en el encierro, el medio ambiente, la madre naturaleza se empezaba a regenerar, estaba sanando. Entonces, así es como sana nuestra tierra, nuestro territorio, pero también así sanamos las mujeres. Y es algo que es muy positivo y es algo que tenemos que aprender, que así como se regenera la tierra, nos regeneramos nosotras y nos sanamos nosotras las mujeres. Entonces, y ya como un mensaje final, ¿por qué nos están matando? Y es algo como una constante de por qué nos están tratando de acabar con la vida, por qué nos están matando. Y una respuesta muy simple y sencilla es porque solo el hecho de existir es resistir. Entonces, con esto quiero finalizar. Muchas gracias. Muy importante lo que nos comparte Silvia, muchas gracias. No hay una concepción de fronteras, primero, y debemos ver además el componente humano cuando hablamos de territorio, es lo que más me deja de tu intervención. También como reto que debemos seguir pensando en la migración, en el desplazamiento forzado, en los efectos en la vida de quienes defienden el territorio, también en los derechos que nos invitabas a reflexionar, por ejemplo, sobre la consulta a los pueblos en todas las decisiones y actividades que los afecten o que tengan que ver con los pueblos, y la apuesta de seguir con la enseñanza desde la niñez, esos procesos de memoria, recordar que es lo esencial que se debe retomar, también en la formación, en la educación a lideresas para prevenir esas violencias y en formar redes y alianzas. Es verdad que se hace más fuerte si se hace de una forma colectiva, así que muchas gracias Silvia por esta intervención. Y por último quisiéramos dar la palabra a Patricia. Patricia, tú has sido un referente en tu comunidad
para impulsar proyectos productivos liderados por mujeres, y también has permitido que muchas de esas mujeres dejen de emigrar para encontrar estas nuevas oportunidades. ¿Qué debemos aprender de las mujeres indígenas migrantes en la defensa y cuidado del territorio desde tu experiencia? Bueno, ante estas cosas que estamos viviendo, nuestro cuerpo y territorio resistimos. Lo que buscamos en los pueblos indígenas, buscamos lo que es el Iquilcuxlejal, que le llamamos en Tzotzil, que es la vida buena. Que para nosotros el significado de ese Iquilcuxlejal es la felicidad, la alegría, la sonrisa y vivir sin miedo. Que muchas de las veces siempre decimos, ¿por qué no salimos? Porque el miedo nos está matando. Pero no nos está matando, sino que estamos resistiendo todo lo que se vive en las comunidades. Entonces, lo que se hace en eso, pues, promovemos lo que es el trabajo productivo con las mujeres. Más bien les hablo en mi grupo de mujeres que estoy trabajando con ellas. Estamos trabajando de viveros de café. Y pues claro, lo que hemos platicado no es tan fácil, ni es fácil que trabajes en un campo porque tu lugar es estar en la casa, pero estamos muy bien, hemos enfrentado muchos problemas, muchas cosas, pero ahí estamos. También tenemos escuelita de mujeres, que lo que hacemos, pues también mencionamos temas de lo que no se menciona en las comunidades. Hay muchos temas que no se menciona porque para las comunidades es algo feo, que realmente no lo es. Es algo bonito que se platica con las mujeres. Y lo que se busca ella, pues, es eso, dominar el miedo. Ya no hay que vivir con el miedo. Y en ese trabajo productivo, pues ya vamos muy bien. Hasta muchas de las mujeres ya buscan su propia autonomía. Ya no tanto queremos depender de otras personas. Y pues también estamos dando acompañamiento de los niños para defender el cuerpo y el territorio, y también para reflexionar sobre el género, porque desde niños tienen que aprender a cómo defender su cuerpo, su territorio, y cómo poder acompañarnos entre mujeres, hombres, todo lo que se tiene que hacer en nuestra vida cotidiana. Que nos acompañemos y que también, como dije hace rato, no estamos en contra de los hombres, pero también necesitamos que nos acompañemos en nuestra lucha. Y otro, pues también trabajamos lo que es la agroecología. ¿Cómo es cuidar la madre tierra? No hay que dañar, como ya dije hace rato, como ya mencioné, que para que nuestra madre tierra esté feliz, esté contento, que nos dé buena alimentación, también hay que cuidarlo. Ya no usar agroquímico porque eso está matando el nutriente de la tierra. Y también lo que estamos haciendo es intercambio de saberes, como ya mencionaron las compañeras, cómo otras personas saben trabajar y también a nosotros cómo es lo que trabajamos. Y eso también los guardianes de semilla, cómo podemos guardar nuestra semilla, cómo es lo que cuidamos nuestro cuerpo, nuestro territorio, porque como ya dijo Silvia, de que todo viene de otros lugares. Hay alimentos procesados que ni siquiera conocemos de dónde vienen. Y solo porque también otra de las cosas que nos han dicho, que lo que tenemos nosotros no tiene valor.
Cuando vendes una fruta, ni te compran. Pero cuando vamos al supermercado, necesitamos lo que son naranjas grandes o todo lo que es alimentos que no sabemos cómo está hecho. En cambio, lo de nosotros todo es natural, pero casi no lo queremos consumir por miedo a que nos digan que ese no es bueno, ¿no? Pero eso también es lo que estamos viendo. Y bueno, también acompañamos niños sobre actividades artísticas, como el teatro de oprimido, cómo es que pueden expresar lo que sienten. Porque cuando hay un dolor grande, podemos expresar mediante teatro, música, y eso también hace que los niños dejen de sufrir tanto y que también aprenden a valorarse, aprenden a saber a entender lo que también queremos entre todos. Como una pregunta que hicieron, ¿cómo es que es el autocuidado de las mujeres? Eso también, pues también hay que cuidarnos, pero también no hay que ser egoístas, sino que también hay que cuidarnos colectivamente. Y eso es lo que también estamos compartiendo con los niños. Y pues eso, y también buscamos redes y alianza. También trabajamos de la cromatografía sobre la tierra, que lo hacemos junto con la organización IMDEC, y estamos cuidando mucho la madre tierra, que es como también cuidarnos a nosotros. Y con Voces Mesoamericanas estamos haciendo junto a esa escuelita de mujeres porque queremos que las mujeres tengan su propia autonomía, que de verdad tengan el Equilcush Lejal, aunque sabemos que es difícil, pero sí, con una sonrisa, con una alegría, con felicidad o con compartir estando juntos, eso ya es el Equilcush Lejal para nosotros. Y eso es lo que comparto. Y todo lo de la migración también estamos viendo eso, cómo disminuir un poco la violencia, cómo defendernos si encontramos algo en nuestro lugar de origen, en nuestro transitorio, en nuestro destino y en la deportación. Eso también estamos viendo cómo defendernos, cómo estamos viendo sobre derechos laborales, derechos humanos, y eso todo lo que son los derechos estamos compartiendo con las compañeras, pero también que no solo es trabajo de nosotras como organizaciones, sino que también, como ya mencionó Silvia, que eso también, el de los derechos se tiene que aplicar, porque está anotado en las leyes, en la Constitución, en muchas de las leyes está plasmado muchos derechos que ni siquiera se sabe dónde está eso. Entonces, si los gobiernos han hecho, si los tres poderes de gobierno han hecho esas leyes, han plasmado esas leyes o tienen en sus manos esas leyes, que se apliquen. Y eso es lo que también comparto un poco sobre la migración, sobre lo que estamos trabajando y que estamos en resistencia y que seguiremos resistiendo por más que nos quieren matar, pero sí seguiremos resistiendo, luchando y acompañándonos en la lucha entre todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Patricia, también por ese mensaje. Me queda por resaltar la autonomía, la apuesta por la autonomía, por la soberanía alimentaria, por ejemplo, a través de las iniciativas que nos contabas de agroecología, pues desde allí se fortalece la gobernanza local y las mujeres desde muy temprana edad, como nos contabas, se apropian de su territorio. De allí nacen también nuevos liderazgos. Y si algo nos ha mostrado la pandemia es el rol tan importante de las mujeres rurales en este momento. De nuevo, las redes y las alianzas. Y bueno, ya finalizando con estas 3 preguntas iniciales que teníamos, los seguimos invitando a que por el Facebook Live de la Fundación Ideas para la Paz y por el Global Fund for Children
nos hagan sus preguntas y sus comentarios. Ya tenemos una pregunta de Laura Cuellar, perdón, y nos dice una pregunta que me gusta bastante: ¿en qué medida la interlocución y el intercambio de conocimiento e información con mujeres líderes de otras comunidades, como este diálogo que estamos teniendo el día de hoy, podría contribuir a fomentar la equidad, la protección del territorio y todos los temas que hemos abordado hoy? Lo que entiendo de la pregunta es en qué medida este diálogo de saberes contribuye a estas apuestas de la equidad, de cerrar estas brechas de las que hemos hablado. Entonces, si alguna quiere compartir, Silvia, ¿estás por acá? Sí. Primero, gracias por la pregunta. Creo que el intercambio de conocimientos, de saberes, de estos conocimientos que tienen, creo que es necesario, pero también es necesario hacerlo de manera intergeneracional, es decir, con las abuelas, con los abuelos, con las juventudes, con la niñez, porque es rico, digamos, poder transmitir estos conocimientos a través de nuestros abuelos, padres, nosotros, y cómo nosotros dejar este legado a las futuras generaciones para no olvidar, sino mantener viva la historia de nuestras culturas, de nuestros pueblos. Pero creo que no solo es una tarea y es algo, digamos, que también hay que ver, de que la defensa del territorio no solo es un trabajo o algo que lo deban hacer las mujeres, porque eso sería como agregarle ¿verdad? Como uno más a toda la lista de cosas que debemos de hacer las mujeres, sino más bien es algo que se debe de hacer en conjunto a nivel de la comunidad, y esto implica integrar a hombres también, a los compañeros hombres que deben estar también frente a la defensa de los territorios, entendiendo también los cuerpos de ellos como su primer territorio a defender, pero tampoco ellos aprender a no violentar los cuerpos de las mujeres. Creo que es digamos, un intercambio de saberes en la misma línea, porque entonces, si no lo hacemos de esa manera, estaríamos también cayendo al tema de la desigualdad, pero también a la incoherencia de lo que decimos y lo que hacemos, sino más bien creo que el tema de la comunicación es algo fundamental que ha perdurado y ha mantenido la historia a través de los tiempos y la tradición oral. Entonces, esto es muy importante, y estos espacios o intercambios como este ayuda a fortalecer, pero sobre todo a reconocer de que hay pueblos que están resistiendo en medio de la catástrofe, en medio de la pandemia, y creo que también es importante estos diálogos, y no solo diálogos entre nosotras las mujeres y de las comunidades que estamos defendiendo, sino también diálogos con personas que no conocen de nuestras luchas, para que se unan a ellas y podamos unirnos, y con esto poder tener una mejor fuerza, y ya que todos y todos pues vivimos y existimos en el mundo, y que todos necesitamos de los medios y los recursos de vida, entonces si todos vivimos, todos nos alimentamos, todos respiramos, todos debemos de unirnos a la lucha, a la resistencia por la defensa de los territorios. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Angélica, ¿qué piensas de esta pregunta que nos llevamos de este diálogo de saberes? ¿Qué nos llevamos? Pues nos llevamos la mirada de que el extractivismo se ha centrado en América Latina, que lamentablemente nuestros territorios son abandonados. Se te fue el audio, si quieres apagar la cámara para que te podamos escuchar mejor. El sistema de salud también que existe es precario, pero también que seguimos teniendo. No nos podemos quedar en la queja.
Tenemos que seguir tejiendo, tenemos que seguir construyendo hacia el bienestar de esta casa común, que si no actuamos ahora, solamente quedaremos en la... también es la invitación, no solamente de qué nos llevamos, es la invitación a empezar a dejarle mejores al planeta y no preocuparnos por dejarle mejores un buen planeta a nuestros hijos, porque de nada sirve dejarle un buen planeta a nuestros hijos cuando van a seguir en la depredación del mismo. Dejemos hijos formados con por el territorio, por sentido de pertenencia, por los recursos naturales, pero también de una buena calidad de aire y una buena calidad de agua, porque la Tercera Guerra Mundial vendrá por el agua si no actuamos ahora. Entonces, dejarle mejores hijos y evitar andar en un futuro, no con las mascarillas que nos ha obligado hoy el COVID con bombas, porque el ambiente no estará apto para respirar, sino que tendremos que andar ayudados de bombas. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Logramos escucharte un poco el mensaje. Te agradecemos de nuevo por la intervención y por acompañarnos el día de hoy. Patricia, en un minuto, si nos puedes contar qué te llevas de este intercambio de saberes. Pues, ¿qué me llevo de intercambios de saberes? Pues muchas cosas, lo que compartieron las compañeras, también eso me llevo, y todo lo que se platica, todo lo que es lo que ya mencionamos de nuestro cuerpo, de nuestro territorio, de nuestra madre tierra, todo lo que se hace en cada lugar, es muy enriquecedor, porque también nuestra experiencia, todo lo que hacemos, también hay que llevarlo. Cada una de lo que dijeron las compañeras, pues eso me enriquece, porque también lo podemos practicar en nuestras comunidades, en nuestros grupos. También podemos hacer muchas cosas sobre ese intercambio, y que también reflexionar y analizar todo lo que se platicó sobre nuestro cuerpo, nuestro territorio, los conflictos, cómo enfrentamos nosotras las mujeres y las niñas. Todo lo que se platicó, pues también hay que reflexionarlo, analizar o compartirlo con otras personas, para que así podemos luchar juntas, como ya mencioné muchas veces, luchar juntas, acompañarnos. Y como dijo Silvia, que siempre rescato lo que dice ella, que no solo nosotras como mujeres tenemos que luchar, sino que también todas y todos tenemos que luchar, resistir, y también luchar contra lo que no queremos que dañe nuestro territorio. Entonces, eso es lo que me llevo, y que también esperemos que también muchas de las personas están viendo esto, y que también puedan platicar, compartir con otras personas, y que seguiremos reflexionando sobre eso. Gracias. Muchas gracias, Angélica, Silvia y Patricia, por esta última reflexión. Frente a esta pregunta, lo que considero que debemos resaltar es que de estos espacios queda el reconocimiento de esa diversidad, de verse en el otro también, y en reconocer que también hay situaciones similares que están sucediendo, por ejemplo, no solo en Colombia, sino también
México y en Guatemala. Así que les agradezco nuevamente por este conversatorio, por todas sus enseñanzas y mensajes con los que nos quedamos. Y pues no siendo más, le doy paso a Irina para que dé cierre de este conversatorio. Irina. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias, por supuesto, a Patricia, a Silvia y a Angélica por estos aprendizajes y experiencias que hoy comparten con nosotros desde México, desde Guatemala y desde Colombia, con todo lo que nos caracteriza y tenemos en común, pero también las muchas diferencias muy valiosas que hemos tenido desde las experiencias de cada uno en sus territorios. Pues para cerrar, yo creo que es relevante retomar o mencionar algunas reflexiones y aprendizajes que nos llevamos de las experiencias que ustedes nos pusieron hoy sobre la mesa. Algunos puntos que quisiera resaltar es, en primer lugar, lo del significado del territorio y de los territorios como lugares en donde se habita, pero también donde se construye, y como lugares de encuentro entre diversidad de personas y diversidad de experiencias. Y esta idea de las mujeres y su cuerpo como un primer territorio, digamos, a respetar, a trabajar y a proteger. Una segunda idea muy fuerte, sin duda, fueron los diversos conflictos que afectan esos territorios. En el caso colombiano, pues conocemos y hemos hablado profundamente de nuestro conflicto armado, pero nuestras compañeras de México y Guatemala también nos hablan de otro tipo de conflictos sociales asociados a la tierra, al medio ambiente y de otro tipo, que tienen consecuencias como la migración, el desarraigo, con unas particularidades en el caso de las mujeres indígenas en estos países. Eso también nos lo mostraba Angélica desde La Guajira. La pandemia, sin duda, es otro punto fundamental, y todo lo que ha traído en términos de la agudización también de esos conflictos, pero no solo la pandemia, sino la agudización de las condiciones del medio ambiente. Esta semana pues ha sido un ejemplo de eso en estos 3 países justamente. Pero finalmente hay unos aprendizajes que también vale la pena resaltar. El rol de los procesos organizativos en la protección de la población, la resiliencia y la resistencia que en gran medida ha estado liderada por las mujeres en estos territorios, la importancia de hablar de territorio y de sus significados para diferentes personas, diferentes comunidades, el rol y el trabajo con los niños y niñas, que finalmente nuestras panelistas de hoy nos han mostrado la necesidad de desde allí trabajar por las diferentes apuestas que hay en defensa del territorio, y esto sin duda también implica vincular a los hombres y a los diferentes contextos comunitarios que rodean a las mujeres. La construcción de redes y alianzas, por supuesto, es un aprendizaje que hemos visto en Colombia, pero que también hoy escuchamos de México y de Guatemala. De esta conversación son varias las reflexiones y preguntas que quedan en punta, sobre todo reflexiones que tenemos que ampliar y vincular a instituciones del Estado en estos países, a la cooperación internacional, pero también a la sociedad civil en general. Algunas preguntas en las que podemos pensar después de este webinar es cómo reconstruir tejidos sociales y territorios, cómo potenciar y proteger liderazgos de mujeres como los de Silvia, Patricia y Angélica en estos territorios que viven estos conflictos, y sin duda cómo articular esfuerzos para ir paso a paso identificando oportunidades de cambio que contemplen esta diversidad de miradas. Justamente desde la FIP, encontrar puntos de encuentro, conectar agendas entre estas diversas miradas, pues es una de las apuestas principales que creemos que es necesaria para identificar ese paso a paso y esas pequeñas rutas de cambio para el desarrollo territorial. La equidad de género y la diversidad de experiencias de las mujeres, pues es una de esas temáticas que requieren juntar voces y perspectivas. Los enfoques diferenciales que han asumido diferentes estados en América Latina pues son sin duda una ruta de transformación territorial desde la inclusión, pero con unos retos enormes para hacerla real en territorios como los que habitan nuestras invitadas de hoy. Con estas reflexiones y preguntas en punta que nos quedan hoy, pues queremos agradecer a las personas que nos siguieron desde Facebook, por supuesto a nuestras panelistas, al equipo de la FIP que estuvo detrás de la organización de este webinar, y al Global Fund for Children también por juntar estas voces el día de hoy. Agradecemos entonces su presencia aquí y muchísimas gracias.